Una biblioteca de investigación silenciosa en Nueva Orleans custodió durante más de un siglo un documento quebradizo dentro de un viejo expediente. En el año 1887, una mano manuscribió una licencia de matrimonio sobre un papel que hoy luce amarillento y agrietado debido al paso de más de 130 años. En la línea destinada a registrar el lugar de nacimiento del contrayente, una tinta desvanecida redactó una única palabra: Haití. El novio se llamaba Joseph Martínez. El hombre que sostenía esa página frágil acababa de descubrir que tenía ante sus ojos el registro oficial del abuelo de un pontífice. Días antes, la humareda blanca se había elevado sobre Roma y el mundo entero comenzó a formular la misma interrogante. ¿Quién es el Papa León XIV, el primer pontífice nacido en los Estados Unidos, y de dónde proviene un hombre con esa responsabilidad? Las coberturas oficiales buscaron las respuestas en los lugares previsibles: sus años como misionero en Perú, sus votos con los agustinos o su infancia en el South Side de Chicago. Sin embargo, una investigación dirigida hacia los archivos invisibles de Luisiana modificó por completo la procedencia oficial del llamado Papa americano, revelando que su sangre resguarda una historia que cruzó un océano, atravesó la línea del color y permaneció sepultada con tal profundidad que incluso los propios hermanos del Papa León XIV apenas sabían de su existencia. Detrás de este hallazgo se encuentra Yari Honora, un genealogista profesional de la Historic New Orleans Collection, uno de los archivos del sur de los Estados Unidos. Mientras los reporteros reconstruían los años en Perú y la infancia en Chicago, Honora identificó que la madre del pontífice portaba el apellido Martínez, un nombre ligado a los registros criollos de Nueva Orleans. Al examinar sistemáticamente las licencias de matrimonio, las hojas de censo y los libros de bautismo que las familias criollas completaron a mano generación tras generación, el rastro documental no se detuvo en Chicago ni permaneció dentro de las fronteras estadounidenses. Condujo directamente hacia la capital de una república caribeña, Puerto Príncipe, Haití. El abuelo del pontífice, Joseph Norval Martínez, nació alrededor del año 1864, y múltiples documentos oficiales, incluyendo su licencia matrimonial y un censo estadounidense posterior, consignan su origen en ese punto geográfico. La paradoja del relato radica en que el primer papa estadounidense desciende directamente de un hombre nacido en Haití, la primera república negra libre en la historia del mundo. El conflicto conceptual se agudiza al analizar las contradicciones internas de la propia burocracia estatal. Las actas oficiales no coinciden entre sí. En ciertos registros, el lugar de nacimiento de Joseph Martínez es Haití. En otro documento cumplimentado durante su infancia, se afirma que nació en Luisiana. Hacia el censo de 1910, un empleado registró el apellido de forma errónea como Martina. Ubicó el nacimiento en Santo Domingo y anotó la nacionalidad familiar como maltesa. Para una lectura superficial, esta acumulación de datos divergentes representaría un callejón sin salida documental, pero la experiencia en los registros del Viejo Sur demuestra que la confusión en los papeles institucionales rara vez es casual. Habitualmente constituye el indicio de que una familia poseía razones estructurales para mantener la verdad en constante movimiento. Al profundizar en el análisis de estas páginas contradictorias, emerge un documento clave. Una lista de pasajeros del año 1866 que registra la llegada por mar a Nueva Orleans de un padre con 3 hijos pequeños procedentes de Haití. Eran personas libres de color que regresaban a Luisiana. Este registro específico permite desarticular el enigma al contextualizar la situación de la comunidad criolla de Nueva Orleans antes de la Guerra Civil estadounidense. Este grupo, de habla francesa y confesión estrictamente católica, ocupaba un espacio social relevante como artesanos, comerciantes y propietarios con instituciones educativas y religiosas propias. No obstante, en la década previa al conflicto bélico, las leyes estatales restringieron de forma progresiva sus derechos de reunión, tránsito y subsistencia económica, amenazando incluso con revertir su condición de libertad bajo cualquier pretexto legal. Ante el endurecimiento del entorno sistémico, la familia tomó la determinación de desarraigarse y cruzar el océano hacia Haití, una nación que tras su revolución de 1804 ofrecía tierras, ciudadanía y dignidad a las familias de color mediante reclutadores enviados por el presidente Fabre Geffrard. En ese territorio de refugio nació Joseph, el abuelo del futuro pontífice, antes de que la familia decidiera emprender el retorno hacia los vecindarios católicos de Nueva Orleans. Las discrepancias del censo, Haití, Santo Domingo, Luisiana, no constituyen errores descartables, sino la huella institucional de una familia en tránsito que se resistía a los marcos restrictivos que el sistema legal intentaba imponerles.
Tras el regreso, Joseph Martínez se insertó en la dinámica laboral del séptimo distrito de Nueva Orleans, desempeñándose como oficinista y posteriormente como tabaquero. En el año 1887, contrajo matrimonio con Louise Baquier, hija de un zapatero cuya familia guardaba raíces profundas en Luisiana desde la época colonial, en una ceremonia celebrada en la iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, en la calle Annette, un templo que un huracán destruiría por completo en 1915. En los registros de la ciudad, la familia Martínez figuraba formalmente como criollos de color. Sin embargo, el punto de quiebre definitivo de esta trayectoria ocurrió durante la migración hacia el norte. Entre los años 1910 y 1912, la familia abandonó Luisiana con destino a Chicago. En los censos de Nueva Orleans, los nombres de los Martínez aparecían sistemáticamente acompañados por las letras B o M, categorías oficiales para clasificar a los ciudadanos como negros o mulatos. Al revisar el censo subsiguiente en Chicago, la misma familia y la misma sangre fueron inscritas bajo una clasificación administrativa radicalmente distinta: blancos. La familia optó por cruzar la frontera de la identidad racial a través de la práctica histórica del ocultamiento o paso identitario, una estrategia de supervivencia que garantizaba el acceso a empleos remunerados, viviendas estables y educación, pero que exigía como contrapartida la renuncia absoluta al pasado. El vecindario de origen, los templos familiares y la procedencia haitiana del abuelo debían ser silenciados de manera estricta ante el entorno laboral y los propios descendientes para evitar el colapso de la nueva posición social. A través de esta fractura deliberada de la memoria, en el año 1912, nació en Chicago Mildred Martínez, la madre del futuro papa, quien creció bajo una identidad civil blanca, completamente ajena a la historia del séptimo distrito y al origen de su abuelo en el Caribe. El silencio institucional y familiar logró suprimir los nombres, las fechas y las geografías de la línea de sangre, pero fue incapaz de extinguir la práctica de la fe. Esa matriz religiosa y cultural de los criollos católicos, que había resistido la esclavitud, el exilio y el cruce del océano, se transmitió intacta a Mildred, quien ejerció como bibliotecaria y catequista. Mildred contrajo nupcias con Louis Prevost, y en el seno de ese hogar establecido en el South Side de Chicago, nació en el año 1955 el hijo menor de la familia, un niño llamado Robert. La estructura de creencias sobrevivió al secreto, convirtiéndose en el único elemento que atravesó las barreras geográficas y raciales hasta conducir al último descendiente hacia la cátedra de San Pedro. Sin embargo, 3 generaciones de silencio meticuloso habían cumplido su propósito normativo, transformando la percepción pública e interna de los Prevost en la de una familia católica convencional de Chicago. Al revelarse la documentación tras el cónclave, uno de los hermanos del pontífice confirmó la autenticidad de los registros, admitiendo que la raíz haitiana y criolla jamás formó parte de las conversaciones familiares. El entramado burocrático, las modificaciones de identidad en el censo y las decisiones del pasado confluían finalmente en un choque directo entre la historia oficial del primer papa norteamericano y el doloroso proceso de ocultamiento que sus antepasados debieron ejecutar para garantizar su porvenir. El impacto de esta revelación documental golpeó de forma directa e inmediata a los espacios que resguardaban la memoria de la comunidad originaria. Cuando los datos recopilados en el archivo por Yario Nora llegaron a las calles de Nueva Orleans, los antiguos vecindarios criollos del séptimo distrito reaccionaron con una mezcla de conmoción y llanto contenido. La noticia de que la sangre del nuevo pontífice pertenecía a sus propias estirpes se propagó como una corriente eléctrica por las barberías, los portales de las casas residenciales y los bancos de madera de las pocas iglesias históricas que aún permanecían en pie. Durante décadas, los criollos de color de Luisiana habían contemplado en silencio cómo su trayectoria histórica era sistemáticamente sepultada bajo el asfalto de las nuevas autopistas que fragmentaron sus barrios, cómo derribaban sus templos parroquiales y cómo la narrativa oficial del país relegaba su existencia a los márgenes más oscuros de los libros de texto. El sistema les había repetido, a través de 100 mecanismos burocráticos sutiles, que sus vidas y sus identidades carecían de relevancia global. Por ello, el descubrimiento de que un descendiente directo de sus familias, alguien formado en la misma matriz de fe y resistencia, ocupaba ahora el trono de San Pedro, provocó una profunda catarsis colectiva que los llevó a reclamar su filiación legítima, argumentando con lágrimas que el Papa León XIV les pertenecía. Sin embargo, en el Vaticano y en los círculos de la jerarquía eclesiástica, la irrupción de esta verdad genealógica chocó de frente con una estructura institucional habituada a las biografías nítidas y a los relatos lineales.
Las autoridades eclesiásticas y los medios internacionales se resistían a asimilar un trasfondo que desmantelaba la imagen prefabricada del Papa estadounidense. La resistencia institucional no se manifestó mediante una negativa explícita, sino a través de un incómodo silencio administrativo ante las actas que vinculaban al pontífice con la primera república libre de esclavos del mundo. La discrepancia entre la fachada del sistema y la realidad interna de la familia Prevost se agudizó al confrontar a los miembros sobrevivientes en la ciudad de Chicago. Cuando los investigadores y los documentos oficiales interrogaron el entorno familiar, los hermanos del propio Papa León XIV tuvieron que enfrentarse a una historia que apenas intuían. Uno de los hermanos del pontífice se vio obligado a confirmar públicamente la autenticidad de los registros civiles y a admitir que las raíces haitianas y criollas eran absolutamente reales, desvelando al mismo tiempo la estricta dimensión del ocultamiento doméstico. La realidad cotidiana en el hogar del South Side de Chicago había sido diseñada deliberadamente para no dejar rastro del pasado. En esa vivienda del norte, la palabra Haití había sido completamente erradicada del vocabulario familiar. El séptimo distrito no existía en las conversaciones y el término criollo jamás se pronunciaba. El abuelo tabacalero que enrollaba las hojas de tabaco con sus manos en las calles de Nueva Orleans y la bisabuela descendiente de los zapateros de la época colonial habían sido omitidos del relato genealógico que los tres hijos de la familia escucharon durante su crecimiento. La mesa del comedor familiar, el espacio de socialización cotidiana, estuvo blindada durante décadas contra cualquier filtración del pasado en Luisiana. Esta ausencia absoluta de anécdotas no obedecía a la vergüenza o al desprecio por los antepasados, sino a una estrategia de protección extrema ejecutada por Mildred Martínez y su entorno. El sistema legal y social de Chicago exigía una asimilación total y sin fisuras a la identidad blanca para otorgar seguridad, y cualquier alusión a la línea de color o al origen caribeño del abuelo Joseph Martínez habría destruido de forma fulminante la frágil estabilidad económica y social que permitía a los hijos asistir a escuelas dignas y habitar calles seguras. La profundidad de esta discrepancia psicológica se revela al examinar los motivos internos de Mildred Martínez, una mujer que vivió en el epicentro de una paradoja silenciosa. Como bibliotecaria y catequista, su existencia transcurría entre la ordenación rigurosa de los textos y la enseñanza de una fe que sus antepasados habían defendido cruzando océanos y desafiando leyes de segregación. Mildred educó a su hijo Robert, el futuro pontífice, bajo los preceptos de una devoción católica profunda y tenaz, la misma que llenaba las iglesias del séptimo distrito de Nueva Orleans, pero lo hizo manteniendo un muro infranqueable respecto al origen geográfico y racial de esa misma fe. La paradoja se consuma en el hecho de que el vehículo utilizado para resguardar al niño del peligro de la segregación fue precisamente el olvido impuesto. Para salvar a su descendencia del peso diario de la ley y la discriminación del sistema, la madre determinó que su propio hijo no debía conocer jamás la verdad de su procedencia. Esta renuncia a la memoria pública constituyó un sacrificio invisible y prolongado. El abuelo Joseph Martínez falleció en la frialdad de Chicago, alejado de la isla tropical donde había nacido y de los vecindarios criollos donde trabajó, llevando a la tumba el secreto de una dinastía eclesiástica impensable. Aquellos que sembraron el camino de la libertad en los barcos de madera de 1866 y los que firmaron con tinta desvanecida las licencias matrimoniales en 1887 desaparecieron de la escena histórica sin sospechar que su resistencia silenciosa y su fe inquebrantable estaban diseñando, de manera subterránea, el origen del hombre que décadas más tarde se vestiría de blanco ante el mundo. La filtración de las actas de Nueva Orleans provocó una onda de choque que agitó las estructuras más rígidas de la burocracia internacional. El descubrimiento de Harry Honora dejó de ser un asunto de archivos locales para convertirse en una crisis de narrativa global dentro del sistema eclesiástico. La figura del primer papa estadounidense, construida minuciosamente por las agencias oficiales bajo el marco del sueño americano, el trabajo en los suburbios de Chicago y las misiones en Perú, se fragmentaba ante la irrupción de una genealogía marcada por la migración forzada, la resistencia racial y el paso identitario. Las líneas de resistencia dentro de los sectores más tradicionales de la jerarquía y los medios de comunicación no tardaron en manifestarse. Fuerzas externas e institucionales intentaron suavizar la contundencia de los hechos históricos, sugiriendo que las contradicciones en los censos de 1910, donde la familia figuraba como maltesa bajo el apellido Martina, demostraban que los datos no eran concluyentes o que se trataba simplemente de un error administrativo aislado de un empleado cansado.
Voces oficiales buscaron minimizar el vínculo con la República de Haití y el Séptimo Distrito, intentando reconducir la biografía del pontífice hacia un relato más asimilable y desprovisto de tensiones raciales, temiendo que la revelación alterara la fachada de estabilidad que la Iglesia pretendía proyectar. Se intentó imponer la idea de que la identidad del Papa León XIV pertenecía exclusivamente a la narrativa estándar del catolicismo del norte de los Estados Unidos, marginando el hecho de que sus antepasados directos habían sido clasificados como negros y mulatos en el sur de la nación. Frente a la presión de estas estructuras que buscaban silenciar o mitigar la verdad, la figura central del Papa León XIV mantuvo una postura de absoluta firmeza, respaldada por la realidad incontestable de los documentos. El pontífice no permitió que los registros de su abuelo, Joseph Norval Martínez, fueran reclasificados como una simple anomalía documental. Lejos de ceder ante el ala institucional que prefería la comodidad del relato previo, la Santa Sede vio cómo la verdad histórica se imponía sobre el diseño estratégico de las biografías oficiales. La tensión psicológica e institucional alcanzó su punto de máximo rigor en los días previos a sus intervenciones públicas principales, cuando el entorno del Vaticano debió asumir que la sangre de los artesanos criollos y de los exiliados que navegaron en 1866 en busca de suelo libre era la misma que gobernaba la Iglesia Universal. El choque entre la fachada corporativa del sistema y la realidad interna del hombre en el trono de San Pedro se volvió insostenible en los despachos oficiales. Los intentos por suavizar el trasfondo haitiano fracasaron ante la densidad de las pruebas que vinculaban la fe del pontífice con el legado de resistencia de su madre Mildred y las parroquias destruidas del Séptimo Distrito. El sistema eclesiástico, acostumbrado a controlar las líneas de sus relatos históricos, se topó con un muro de autenticidad documental que no podía ser demolido ni alterado. La atmósfera en los pasillos vaticanos se tornó densa, marcada por la inminencia de un paso público decisivo, donde el pontífice se presentaría ante el mundo no solo como el representante de una potencia norteamericana, sino como el depositario final de un sacrificio generacional oculto. En este escenario de máxima fricción entre la rigidez oficial y la verdad sepultada, la expectación global se concentró en la Plaza de San Pedro, aguardando el instante en que el líder de más de 1.000 millones de fieles extendiera sus manos, cargando en su herencia el peso de un océano cruzado en silencio y el destino de una estirpe que entregó su propia identidad en el papel para que la fe lograra sobrevivir en el tiempo. La tensión acumulada en las estructuras del sistema se disolvió de manera irreversible cuando la verdad histórica reclamó su lugar en el espacio más sagrado de la catolicidad. El Papa León XIV se asomó al balcón de la Basílica de San Pedro ante una multitud de más de 1.000 millones de fieles, transformando un acto litúrgico ordinario en la proclamación definitiva de una historia sepultada. En ese instante de máxima densidad psicológica, el peso de las pausas y el silencio absoluto que se apoderó de la plaza alteraron por completo la atmósfera del entorno. El hombre investido con la sotana blanca no se presentó bajo los parámetros simplificados de la biografía oficial de Chicago. En su lugar, su sola presencia y la validación de sus raíces arrancaron las máscaras del formalismo institucional. Cada palabra pronunciada y cada gesto contenido funcionaron como un manifiesto silencioso que expuso los defectos fundamentales de un sistema que durante un siglo prefirió la comodidad de una clasificación racial nítida antes que la complejidad de la supervivencia humana. La reacción de los presentes, desde los altos dignatarios eclesiásticos en los pasillos vaticanos hasta los observadores internacionales, reflejó el impacto de un hecho que ya no podía ser edulcorado ni contenido por los secretarios de Estado. El verdadero clímax de esta proclamación no ocurrió mediante un decreto administrativo, sino a través del eco directo que resonó a miles de kilómetros de distancia, en los mismos espacios donde la historia había sido silenciada. Al validarse la autenticidad de los documentos que vinculaban al pontífice con la sangre del Séptimo Distrito de Nueva Orleans y el suelo libre de Haití, las reglas del juego de la memoria histórica cambiaron para siempre. En los vecindarios criollos del sur estadounidense, las personas mayores, los artesanos y los fieles que abarrotaban las bancas de las iglesias sobrevivientes, escucharon la confirmación de que la fe tenaz de sus antepasados había alcanzado la máxima dignidad de la iglesia. Las lágrimas en los rostros de la comunidad del Séptimo Distrito y las frases repetidas en las barberías y portales de las casas confirmaron que el diseño institucional de exclusión había fracasado. El sistema legal que una vez persiguió a los hombres libres de color, forzándolos a huir en barcos de madera en 1866, y la burocracia civil que obligó a la familia Martínez a modificar su identidad en el censo de Chicago entre 1910 y 1912 para poder sobrevivir, quedaban desarmados ante la realidad viva de un heredero que devolvía el valor absoluto a la experiencia de sus abuelos.
Este acto público extirpó el patetismo artificial y devolvió la centralidad a la verdad oculta. La figura de Mildred Martínez, la madre que ejerció como catequista resguardando el secreto por amor y protección, y la del abuelo Joseph Martínez, el tabaquero que moldeaba las hojas de tabaco en la pobreza del exilio norteño, emergieron de la oscuridad documental para integrarse al corazón de la historia universal. La rigidez de los informes oficiales y los censos contradictorios que pretendían encasillar a la familia bajo nacionalidades difusas quedaron expuestos como meros instrumentos de un orden social ciego a la dignidad del espíritu humano. Dios no había diseñado su camino a través de líneas rectas y cómodas, sino mediante el sufrimiento, el desarraigo y la fidelidad clandestina de personas cuyos nombres el mundo pretendía olvidar. La cosecha de fe sembrada un siglo atrás entre las tormentas del Caribe y las calles segregadas de Luisiana brotaba finalmente en el balcón del Vaticano, vestida de blanco, demostrando que ninguna estructura legal ni ningún siglo de silencio planificado poseen la fuerza necesaria para contener de forma definitiva la verdad de la sangre y de la fe. La resonancia de la verdad desenterrada se extendió de forma irreversible por las estructuras del sistema y la sociedad, reconfigurando la geografía espiritual e histórica del catolicismo americano. La confirmación de que la línea de sangre del Papa León XIV descendía de personas libres de color que desafiaron las leyes del Viejo Sur transformó la comprensión del origen del pontificado en los Estados Unidos. A nivel local, en las calles del séptimo distrito de Nueva Orleans, los cambios prácticos se manifestaron de inmediato en el reconocimiento y la dignificación de una realidad históricamente vulnerable. En los pius de las iglesias que sobrevivieron al tiempo y a las políticas urbanas, los vecinos repitieron el nombre del pontífice con la certeza de que su propia memoria colectiva, tantas veces marginada y empujada a las orillas de los relatos oficiales, había sido rescatada de la invisibilidad. La convicción de los genealogistas y los residentes locales, al exclamar que el Papa les pertenecía, no constituyó una simple declaración de orgullo, sino un acto de justicia histórica que devolvió la voz a una comunidad cuya herencia había sido pavimentada por autopistas y silenciada por clasificaciones estatales restrictivas. El reconocimiento del origen haitiano y criollo del abuelo del pontífice desmanteló de manera definitiva el marco biográfico convencional, obligando a las instituciones a registrar que la fe más persistente no se había forjado en la comodidad de una línea recta, sino en el cruce de fronteras raciales y oceánicas. Este desenlace modificó la percepción de las antiguas familias criollas de color, devolviendo el significado a cada marcador lingüístico y a cada acta matrimonial guardada en los drawers de la Historic New Orleans Collection. La messiness de los documentos del censo, las variaciones tipográficas y los errores de los empleados que una vez anotaron el apellido Martina o la nacionalidad maltesa, dejaron de ser fallas del sistema para consolidarse como los testimonios irrefutables de una familia en constante movimiento que se negó a dejarse encasillar por los marcos segregacionistas de su época. La figura de Mildred Martínez, la madre que guardó el secreto en la frialdad de Chicago para proteger la supervivencia y el porvenir de sus hijos, quedó integrada en la historia no como un símbolo de renuncia, sino como el eslabón de un sacrificio consciente y profundo. Al final de este trayecto, la narración abandona las dinámicas de la alta política eclesiástica y la atención mediática internacional para retornar a la dimensión humana personal con la que todo comenzó. La quietud de una biblioteca de investigación en Nueva Orleans, donde una hoja quebradiza de papel de más de 130 años expone una sola palabra escrita con tinta desvanecida. La conclusión existencial e institucional que se deriva de este itinerario es la certeza de que las identidades sepultadas poseen una persistencia superior a las clasificaciones burocráticas del Estado. Aquellos antepasados que en la década de 1860 abordaron barcos de madera para buscar la dignidad bajo el suelo libre del presidente Fabre Geffrard en Haití, y que luego regresaron a Luisiana para trabajar como zapateros y cigar makers, operaron como los constructores anónimos de un destino que superaba por completo su propio horizonte temporal. La herencia que decidieron enterrar como una semilla en la tierra de Chicago para salvar a sus descendientes germinó en el punto más alto de la jerarquía global, demostrando que el único elemento que el silencio y las fronteras no lograron interceptar fue la transmisión obstinada de la fe católica criolla. El abuelo Joseph Martínez descansó en su sepultura sin llegar a sospechar que el nombre familiar que protegió a través del ocultamiento racial resonaría un día en la plaza de San Pedro. Las decisiones tomadas en la oscuridad del anonimato y bajo la